Es bueno estar de regreso, vacúnese, es importante. En mi caso, pues sí, me puse la doble vacuna y me tumbó por completo, ¿no? Como se dice coloquialmente, me pegó como patada de mula. Entonces, me cerró por completo la garganta y no pudimos predicar desde la semana pasada. Afortunadamente, nuestro pastor pudo guiar la enseñanza. Y ahora sí, vamos a tener esta enseñanza especial que habíamos preparado que estaba perfecta, ¿no? Para la semana pasada, dado que concordaba casi con la fecha. Pero bueno, Dios permite que hoy podamos hacerlo y vamos a disponer nuestro corazón para aprender de lo que Dios ha obrado. Hay una frase muy famosa, hermano, que seguramente he escuchado, que dice: aquel que desconoce la historia está condenado ¿a qué? A repetirla, ¿no? Entonces, es importante que veamos cómo Dios obró, porque hablamos del sacrificio de Cristo, de todo lo que hizo, pero ¿qué pasó, no? De ese 30 después de Cristo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de la historia del cristianismo y de cómo Dios obró y despertó nuevamente su evangelio. Entonces, el título de la predicación de hoy es De las tinieblas a la luz, la reforma que cambió la historia del evangelio. Y nos vamos a enfocar principalmente en Romanos 1, 16 al 17, que fue el versículo que impactó a esta persona. Sin embargo, al final también vamos a hablar un poquito de dos versículos en particular, para que podamos terminar bien ahora sí Efesios 4, que teníamos pendiente. Entonces, vamos a ver el despertar de la iglesia. Acompáñame con sus Biblias, si tiene su Biblia, a Romanos 1, 16 al 17. Y dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Estos dos versículos, hermanos, impactaron la vida de un hombre. Y ese hombre, Dios obrando a través de él, impacta a la iglesia por completo. Y hasta el día de hoy tenemos libertad en Cristo y en el Evangelio, gracias a lo que Dios hizo. Ahora sí, preste un poquito de atención a las imágenes que voy poniendo, dado que ellas van a mencionar un poquito lo que estemos platicando. Entonces, quiero que se ponga en contexto, vamos a adentrarnos un poquito en situación. Entonces, imagínese esto, ¿no? Quiero que ahorita imaginemos que la reforma no sucedió, que Dios permitió que la iglesia hubiera avanzado a conforme estaba destinado, ¿no? A través de todos esos años. Y entonces le diría, imagínense que no sucedió y hoy viene usted a la iglesia, pero todo sería diferente, ¿no? Primero, usted vendría a la iglesia, pero no podría venir con una Biblia en sus manos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba prohibido que las personas leyeran la Biblia, primeramente. Entonces, usted no podría venir a la iglesia con una Biblia porque estaría prohibido. Y dos, ¿por qué no podría venir a la iglesia con una Biblia? Porque si ni siquiera estaría escrita en su idioma, hermano, estaría en latín. ¿Y cuántos de aquí sabemos leer latín? Nadie. Aparte de que también estaba prohibido aprender latín, solo los sacerdotes, los curas, los obispos tenían la potestad y el poder para poder aprender este idioma. Entonces, ¿esto qué significa? Que solo yo podría leerla, solo yo podría tenerla y usted tendría que escuchar lo que yo dijera de la Biblia y tendría que creerme al 100% lo que le dijera. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque usted no puede tener una ni puede leerla en latín, ¿no? Ahora, usted viene a la iglesia, ¿no? Y se portó mal y dice, híjole, hermano, ¿sabe qué? En la semana fallé, ¿no? Fui grosero, me comporté mal. Y yo le digo, pues muy bien, hermano, mire, confiéseme sus pecados, a ver, lo escucho atentamente y voy preparando, ¿no? Saco mi maquinita y saco mi terminal. ¿Sabe qué, hermano? Van a ser 7,000 pesos esta semana, ¿no? Para que Dios le perdone y si no le alcanza, pues bueno, hacemos un sistema de pagos y usted sigue asistiendo a la iglesia. Pórtese bien, ¿eh? Porque si no, la otra semana le ponemos intereses. Y usted dice, bueno, pues ya ni modos, ¿no? Aquí está, hermano. Y ya va saliendo por la puerta y yo le digo, espérese, hermano, ¿no? ¿A dónde va? ¿Dónde están sus padres, no? Y supongamos que somos grandes. No, pues ellos ya están muertos, hermano. Ah, usted los amó mucho, ¿no? No, pues sí, los amé bastante. ¿Y dónde están ahorita? Seguramente, por lo que le enseñé, en el purgatorio. Entonces, si los ama tanto, ¿por qué no les dan un empujón para que lleguen al cielo?
Ah, no, pues claro que sí, hermano, ¿qué tengo que hacer? Y vuelvo a sacar mi terminal, ¿no? A ver qué, hermano, pues serán unos 50,000 pesos por su mamá y por su papá. Y si quiere, pues agregamos intereses también por su familia, ¿no? Y empieza a sonar esto feo, ¿verdad? Pero aún empeora, ¿no? Entonces le digo, ah, bueno, no, no, ya pagó, ya se endeudó, ya nos debe la mitad de su casa a la iglesia, no puede leer la Biblia. Yo lo que le estoy diciendo es real porque yo que sí puedo leerla, yo le digo que ahí está. Y paso final, le digo, ¿usted dónde quiere pasar la eternidad? No, pues en el cielo, hermano. Ah, bueno, pero ¿qué cree? Para llegar al cielo hay que esforzarse al máximo. Tiene que cada día portarse bien, ayudar al prójimo, operar en la iglesia, traer dinero, ofrendar. Oye, hermano, pero ¿en qué momento me va a quedar tiempo para trabajar, para mi familia? Pues tiene que esforzarse, porque Dios es duro, es un Dios de ira y tenemos que satisfacerlo. Entonces, cada día de su vida usted estaría trabajando, valga la expresión, como burro para satisfacer a una iglesia que apenas lo va a ayudar para que usted pueda alcanzar un día final, el cielo. Bueno, hermano, esa sería la realidad del día de hoy si no hubiera sucedido lo que Dios hizo en el año 1500. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver un poquito de qué sucedió exactamente con el cristianismo después de que sacrifican a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Fueron años complicados, hermano. Sin embargo, Dios permitió que su evangelio siguiera avanzando poco a poco. Comenzamos. Entonces, ¿qué pasa en el año 30 después de que Cristo da su vida por todos nosotros? Pues bueno, se instituye la iglesia cristiana, ¿no? Empieza, Jesús señala quiénes son sus apóstoles, los apóstoles empiezan a predicar la palabra, empiezan a dar las escrituras y el evangelio empieza ¿a qué? A crecer. Es después de que Cristo asciende, cuando baja en el Pentecostés el Espíritu Santo en todos los creyentes y en los apóstoles, la iglesia empieza a crecer pura, santa, se empiezan a compartir las cartas del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, la iglesia empieza a reunirse, empieza a adorar a Cristo, a buscar solo las escrituras, y fue un periodo hermoso, hermano, a pesar de que no fue precisamente fácil estos primeros 70 años después de que sacrifican a Cristo, porque sí hubo persecución, no se permitía que el Evangelio avanzase, pero fue un momento hermoso porque la iglesia se mantenía santa y pura. El mensaje de la palabra se leía, es decir, no había jefes, no había obispos, no había jerarcas, no había gente que te decía qué hacer, sino todos se sometían a la escritura y crecían juntos como una iglesia. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Cristo, hermanos, era el centro de la iglesia. No había más, no había indulgencias, no había leyes humanas, no había festividades, no había ceremonias. Era buscar completamente el evangelio a través de Cristo. Es durante esta época, hermanos, durante estos años cuando se escribe lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Los apóstoles empiezan a escribir las cartas, se empiezan a propagar por toda Europa y empieza a crecer el evangelio. Toda la palabra que se enseñaba era pura y era santa de las escrituras. Y como les digo, era un momento complicado, sin embargo, la iglesia se mantenía fuerte, creciendo. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un enemigo, hermanos, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Esto está creciendo mucho, ¿no? Hay que empezar a actuar. Y entonces, ¿qué decisión toma el enemigo para intentar frenar el evangelio, hermano? Entramos a la época de la persecución. Del año 100 al 300 después de la muerte de nuestro Señor, la iglesia empieza a ser sometida, hermanos, por los diferentes países, gobiernos. Satanás dice, es momento de acallar estas voces. Y podemos decir, hermanos, que es el periodo más duro que ha vivido la iglesia cristiana, pero también el más valiente. Justo empieza esto cuando muere el apóstol Juan, que fue el último apóstol que aún seguía con vida, cerca del año 100, y entramos en esta época dura en lo que el cristianismo estaba prohibido, era visto como malo, y no solo eso, no solo les enojaba el hecho de que las obras de Cristo se proclamaran, su palabra se leyera, sino que también intentaban malinterpretar las escrituras, acusaban a los cristianos de caníbales,
por celebrar la cena del Señor, imagínense. Decían, no, ellos están sacrificando personas en nombre de Cristo. Les acusaban de multiteístas porque decían, no, adoran a cientos de dioses cuando nosotros solo tenemos uno. ¿Y qué hizo el gobierno? Los declaró como enemigos del Estado. ¿Qué es esto? No solo eran vistos mal, eran acusados, sino había sistemáticamente una manera en que el gobierno los perseguía. Entonces, ¿qué pasó con los cristianos en esta época, hermanos? Eran muertos por espadas, por lanzas, crucificados. Una de las más populares eran en los coliseos, donde atrapaban a los cristianos y los echaban en fosos con leones y con bestias que tenían muertas de hambre por semanas. ¿Y qué hacía el cristiano, hermano? De verdad que a pesar de que fueron épocas duras, el cristiano se aferró a su fe, ¿no? Hay testimonios grandes, vamos a poder platicar un poquito de los grandes mártires de esa época, que inclusive les decían, es que dame, ¿no? La carta que encontraste, porque acuérdense que no había mucho, se tenía que transcribir la palabra de Dios, es decir, la carta que escribió Pablo a Efesios, ¿no? Que estamos estudiando, alguien la tenía copiada y la tenían que esconder porque el gobierno estaba tras ellos y les decían, dame esa carta, y esa gente prefería ponerse la espada en el cuello y decir, atraviésame antes de que traicionar a mi Señor, ¿no? De verdad que no hay época en donde hayamos visto cristianos más valientes, hermanos, que en esta época. Solo para darles un poquito de contexto, ¿no? ¿Quiénes fueron los emperadores que persiguieron a los cristianos? Nerón, ¿no? El primero, en el año 60 después de Cristo. Él fue el que se encargó de exiliar a Juan, ¿no? A la isla de Patmos, donde él escribe el Apocalipsis. Después tenemos a Domiciano, ¿no? Que él exigía que se le adorara a él como Dios en lugar de Cristo. Tenemos a Trajano y a Adriano, ¿no? Ellos particularmente ellos echaban a los cristianos a los fosos de los leones. Y hay uno de los cristianos más reconocidos en esta época, Ignacio de Antioquía, que antes de echarlo a los leones, él gritó, ¿no? Él dijo con esta palabra, dice, soy trigo de Dios, él sabía que estaba a punto de ser echado a los leones. Dice, soy trigo de Dios y como el trigo, ¿qué se hace con el trigo? Se muele. Dice, soy trigo de Dios y voy a ser molido por los dientes de estas fieras. ¿Para qué? Para ser hallado puro para Cristo. Si en algún momento quiere buscar hombres valientes, hermano, gente que realmente dio su vida para que el Evangelio el día de hoy lo tengamos, no tiene más que buscar en esta época, hermano, donde tenemos a los hombres más duros que sacrificaron sus vidas, las de sus familias, sus libertades, el dolor, el sufrimiento, para que se mantuviera el evangelio firme, duro, a pesar de que estaban los cristianos atados, en calabozos, encarcelados, el evangelio seguía creciendo. En lugar de, el enemigo lo que hacía era oprimir más, usaba el ejército, usaba a las personas, usaba a los paganos, otras religiones para intentarlos oprimir, y el evangelio crecía, se propagaba. Si salían cristianos de una zona, se iban a otras partes de Europa, a otras partes de África y predicaban el evangelio. Entonces empieza a ver Satanás esto y dice, ¿sabes qué? No estoy logrando nada, ¿no? Con perseguirlos, en lugar de oprimirlos y de tratar de que sean menos, el evangelio está creciendo, se está volviendo más grande, más fuerte, más personas conocen a Cristo, ¿no? ¿Qué pasó en esta época, en resumen, con los cristianos? El sufrimiento no detuvo a los cristianos, hizo que la iglesia creciera en medio del dolor. Muchos al ver el sacrificio de estas personas decían, oye, ¿y si sí vieron a Cristo? ¿No? Porque recuerde, hermanos, alguien que vive una mentira puede fingirla, ¿no? Por mucho tiempo. Puede decir, ah, pues no, no, yo conocí a una persona que se llamaba Cristo y con esto me voy a hacer rico. Pero cuando su vida está de por medio, no hay nadie que dé su vida por una mentira, hermanos. Pero ellos vieron que estaban dispuestos a perder su vida y a vivir muertes horrorosas y atroces. ¿Por qué? Por Jesús, porque lo vieron, porque lo escucharon. Entonces, cuando los no creyentes vieron esto, dijeron, debe ser cierto, ¿no? ¿Cómo puede alguien estar dispuesto a morir de esta manera tan horrible si no fuera verdad? Entonces, esas personas dieron su vida y empezaron a qué? A evangelizar a otros cristianos. Entonces, Dios ocupó esta persecución y este dolor que todo se ha dicho, seguramente ya están en la gloria del Señor. ¿Para qué? Para que otros pudieran acercarse a Cristo. Pero ¿qué sucedió? ¿No, hermanos? Dice, durante estos casi 300 años, ¿no? 200 años y medio, Satanás dice, no, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, ¿no? Los estoy oprimiendo,
los estoy aplastando, los estoy sacrificando, estoy haciendo sus vidas miserables y el evangelio crece. Entonces dice, ¿qué dice el enemigo? Hay que cambiar la táctica, ¿no? Esta no es la manera de avanzar. Y entramos entonces, hermanos, al periodo 300 al 600 después de Cristo, que podría mencionarse en cierta manera la edad de oro del cristianismo. El enemigo muy astuto, ¿no? O como dice la palabra que es, dijo, ¿sabes qué? Esa no es la manera, ¿no? Así no voy a detener el evangelio. ¿Cómo lo voy a detener? Y recordó y se enfocó nuevamente en el corazón del hombre. Y recuerden que hemos dicho del corazón del hombre, hermanos, que es perverso y engañoso. Entonces dijo, los voy a destruir desde adentro. No necesito perseguirlos, no necesito aplastarlos, no necesito fulminarlos ni matarlos. Necesito que se corrompan entre ellos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿No? Digo, no les voy a dar una cátedra de historia aquí, pero es interesante que lo vean, ¿no? ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Estaba súper mal, se dividió en cuatro, ¿no? Había cuatro emperadores, imagínense en ese entonces en Roma, y cada emperador tenía muchos hijos y todos ya se estaban frotando las manos como moscas, ¿no? Para quién ascendía al poder. Y era un despapalle el Imperio Romano en ese entonces. Pero se levantó un hombre, ¿no? En medio de ellos, Flavio Valerio Constantino. Y recuerda este nombre porque es importantísimo. Constantino el Grande. Él empieza a levantar la guerra, ¿no? Si mal no recuerdo, él era de Oriente, sí, porque Luciano era de Occidente, y empieza, ¿no? A buscar el poder de Roma e intentar unificarlo. Y él una noche, durante estas guerras para intentar unificar esta parte de Roma y después poder ser emperador, tuvo una visión, o eso es lo que él nos dice, ¿no? Lo que él nos cuenta. Porque historiadores cristianos al día de hoy no terminan de ponerse de acuerdo si realmente fue cierto o no cierto. Ahorita usted va a poder sacar sus propias conclusiones. Entonces Constantino tuvo una visión esa noche donde dice que se le apareció, ¿no? Una figura divina y le mostró una cruz brillante, reluciente. Y en palabras, ¿no? Decía, usa este símbolo y vencerás. Entonces despierta Constantino de este sueño y ordena esa misma mañana que a todos los escudos y a todas las lanzas, a todas las armas de su ejército romano, se les ponga la cruz. Él ya había visto a través de cómo avanzaba por las guerras, cómo los cristianos, a pesar de ser oprimidos, seguían luchando por la verdad. Entonces él dijo, voy a ocupar esto a mi favor, ¿no? En cierta forma, voy a permitir que esto pueda ser mi símbolo. Unos creen que esta visión sí pudo ser real, ¿por qué? Porque el cristianismo va a ser transformado a partir de esto, y muchos otros historiadores creen que es mentira, ¿por qué? Porque él fue muy inteligente, ¿no? Vio la fe y la verdad y el amor en los cristianos y dijo, los voy a usar para volver poderoso. Sea cual sea, hermano, el motivo por el cual Constantino usó esto, el adopta el símbolo principal del cristianismo, que sabemos que es la cruz, ¿no? Donde murió Cristo, y con eso empieza a invadir, a hacerse poderoso, y victoria tras victoria avanza hasta llegar al mismísimo poder, ¿no? Y en el año 313 se firma el famosísimo edicto de Milán entre él y Licinio, ¿no? Que era el otro emperador, el emperador de Occidente. ¿Y qué se dictamina ahí, hermanos? La religión libre en toda Roma y por lo tanto en toda Europa. No solo eso, los cristianos son libres de ser cristianos nuevamente. Pueden, ya nadie más los puede perseguir, ya nadie más los puede acusar, pueden vivir libremente y ejercer su fe. Pero no quedó solo ahí, ¿no? Constantino instituye a la religión cristiana después de haber vencido como la religión oficial del imperio. Imagínense lo que debe haber sido pasar de quemar cristianos, aventarlo a los leones, sacrificarlos, una persecución sistemática que solo leer un versículo de la Biblia era garantía de muerte, a que de repente llega un emperador e impone el cristianismo como la religión oficial de todo el imperio. Es decir, no se les puede perseguir y ahora en adelante todo mundo tiene que ser cristiano. Ni siquiera es bueno ya, ¿no? Paz entre todos, los paganos sean paganos, los cristianos sean cristianos, los musulmanes sean musulmanes, todo el mundo feliz. No.
Él dice, la única religión verdadera es el cristianismo. Y esto pudiese parecer la edad de oro, hermanos, ¿no? Cristo regresa nuevamente, se acuerda de sus hijos y les da la victoria. Sin embargo, era solo parte del plan del enemigo para corromper la iglesia desde adentro. Pero todo se ha dicho, ¿no? Es cierto que en este año, a partir del año 320, el cristianismo vive esta edad de oro, ¿no? En la que los cristianos son libres, hermanos, de salir por las calles, de proclamar el evangelio, de reunirse. Constantino no solo les dio este regalo, sino les regresó todo lo que les habían quitado, las iglesias, las construcciones, les dio poder, les dio protección. Entonces, imagínense cómo se sentían los cristianos en esos momentos, ¿no? Vivos, llenos de alegría, de vida. Tenían el control, no solo nuevamente del evangelio, sino hasta un poder que los sostenía por atrás, ¿no? En esta época es donde se vivieron muchos concilios. ¿Qué eran los concilios? Pues por lo mismo de que muchos llegaron al evangelio, muchas personas empezaron a malinterpretar las escrituras. Es decir, muchos decían, no, pues tenemos dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Son diferentes dioses. No, Cristo no era completamente hombre, él siempre fue divino. No, Cristo sí era hombre, pero no era Dios. Entonces, como empezaron a surgir todas estas dudas, se hicieron muchos concilios. Imagínese, es como si a día de hoy usted junta a los mejores teólogos de todo el mundo y los pone en un lugar y dice qué dicen las escrituras. Vamos a llegar a una conclusión y vamos a ser fieles. ¿Cuál era el problema? Que era Constantino y eran los políticos los que mediaban estos concilios. Empiece a ver ahí cómo cuando la iglesia se empieza a mezclar con los hombres, el poder político y el Estado, todo nada más puede acabar mal. Entonces, a raíz de estos concilios, pues se aclararon muchas cosas, ¿no? Es decir, la palabra de Dios, se reconoció que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, solo tenemos un Dios, solo podemos llegar a través de Cristo, y muchas de las bases que tenemos el día de hoy teológicas verdaderas fue a raíz de esos concilios, hermano, donde todas las herejías se desecharon y se mantuvo el evangelio. Pero ¿qué pasa, no? Cuando vuelves a la religión parte del Estado y de los hombres, empiezan las herejías, hermano, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa que todo mundo tenía que ser cristiano a partir de ahora? Que iba a haber mucha gente que no era cristiana, bautizándose, haciéndose cristiano, sin que Cristo haya llegado a sus corazones. Entonces, esas personas que se empezaron a hacer cristianas solo porque el gobierno, el emperador se los decía, pues no creían en Jesús, en sus obras. Entonces empezaron a mezclar todo, rituales paganos. No, pues Cristo sí existe, pero también quiero adorar a Artemisa. Y como había gente política y poderosa, gente perversa, empezó a mezclar el evangelio. Y a pesar de que había grandes hombres, hermano, ¿no? Grandes padres de la iglesia en esta época, Basilio, Atanasio, Agustín de Hipona, ¿no? Uno de los principales padres de la iglesia, que sentó las bases de la salvación solo por fe, poco a poco fueron muriendo, haciéndose viejos. Se empezó a olvidar ese evangelio y entonces gente en el poder, directores de ejército, generales, emperadores que llegaron después de Constantino, pues empezaron a olvidar, ¿no? El verdadero evangelio. ¿Qué dicen las escrituras, no? Y se cumplió lo que dicen las escrituras, segunda de Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina. No, fíjese lo que está diciendo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, ya no la van a sufrir. Cuando dejaron de buscar el verdadero evangelio, van a estar cómodos. Y entonces, ¿qué van a venir? Maestros que se aprovechen de eso. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Empezaron a adulterar el evangelio. Y entonces esos cristianos que habían sufrido por la palabra de Dios, por el verdadero evangelio, empezaron a vivir vidas felices, tranquilas, de poder, sin sufrimiento, de gozo, rodeados de oro, de poder. Y tristemente, todo lo que era luz se empezó a apagar
por las tinieblas, hermano. Y lo que debió haber sido la época más hermosa de los cristianos en un inicio, donde ya no teníamos persecución, donde Dios ya permitía que se pudiera celebrar libremente el evangelio, se empezó a adulterar por completo por el poder y el corazón perverso de los hombres. Y entonces avanzamos, hermanos. Y solo vea la cantidad de años en que el evangelio estuvo en cadenas. Casi 1000 años el evangelio fue corrompido, la verdadera iglesia de Cristo fue apagada y dio pie a una iglesia que solo buscaba el poder terrenal, acumular poder, controlar a las personas y hacerse ricos, poderosos, en lugar de predicar el evangelio. ¿Qué pasó durante este tiempo? Pues bueno, tenemos las perversiones más grandes que se le hizo al evangelio. Primero, la adoración a María y a otros santos, ¿no? Cuando las escrituras que dicen en 1 de Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesús. Es nuestro único mediador. A la iglesia católica romana le importó poco. Se empezaron a edificar nuevos santos. Se empezó a adorar a María como mediador, cuando la Biblia era explícita que solo Cristo es el mediador entre los hombres. Se implementó la idea del purgatorio, ¿no? Esa idea en el que todos los hombres, no importa cuán bueno usted sea, va a ir directamente al purgatorio. El cielo solo es exclusivo para los sacerdotes, los obispos y los que estudian la palabra de Dios. Y si usted quiere ascender del purgatorio al cielo, tiene que hacer penitencia por cientos, decenas, inclusive tal vez miles de años antes de poder acceder al cielo. Eso sí, pero si quiere llegar antes y todos los que murieron antes que usted, échenos unas monedas, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo indignó eso a muchas personas. Aquí fue donde se crearon las indulgencias, es decir, el perdón de pecados y la salvación en el cielo, ¿a través de qué? De dinero. Solo preguntes, hermano, ¿Dios para qué necesitaría su dinero? ¿Por qué Dios quisiera su dinero para perdonarle o no perdonarle cuando es el rey y a quien todo le pertenece? ¿No? Pero ¿qué hizo la Iglesia Católica Romana? Ocultó las escrituras, las mantuvo en un solo idioma, solo los grandes obispos podían leerla, y entonces ellos decían qué hacer, qué se podía y qué no se podía hacer, y usted no tenía forma de verificarlo, porque no sabía latín, porque tenía prohibido leer las escrituras y solo podía confiar en lo que le dijeran, ¿no? Y una de las peores cosas que se implementó es, usted puede ser salvo, puede ser bueno y puede alcanzar el cielo si se porta muy bien, si le echa muchas ganas. ¿Y qué dice las escrituras? Que nadie puede ser salvo. ¿Por qué? Por obras, ¿no? Eso significa que ahora yo me puedo portar como quiera porque Dios ya me salvó. No, nosotros obedecemos y somos santos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Pero no hay nada en nosotros que nos pueda hacernos ganar el cielo porque nuestras obras no tienen ningún valor para Dios, solo las obras de Cristo. Entonces, vivimos un periodo, hermano, terrible, 1000 años de oscuridad completa donde el evangelio fue reducido prácticamente a nada, las escrituras no eran la autoridad, la autoridad era toda la iglesia eclesiástica, todo el poder eclesiástico, el liderazgo eclesiástico de ese entonces, y el Papa estaba aún por encima de las escrituras. Es decir, si el Papa dictaminaba algo porque Dios se lo reveló, eso tenía el mismo valor que la Biblia, ¿no? Y no solo pasamos épocas duras en cuanto al Evangelio, sino la humanidad misma estuvo a punto de extinguirse. No sé si se le sonará por ahí un pequeño evento, por ahí de 1300 más o menos, ¿qué sucedió? Le voy a hacer la misma pregunta que me hizo mi profesor de historia en el seminario de teología, que me dijo, imagínese que tiene usted una máquina del tiempo, ¿no? Y le doy la oportunidad de que viaje a algún momento en la historia que quiera ver, ¿no? Algo bonito. Y algunos dirán, ah, pues yo quiero regresar a ver el nacimiento de Cristo, ¿no? Estaría bonito verlo. No, pues sabes que yo quiero viajar a cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Debió haber sido. Y dice, podrá haber decenas y centenas de opciones y seguramente nunca voy a adivinar, ¿no? A dónde usted quisiera viajar, pero sí le puedo asegurar algo. ¿A qué año no quiere usted viajar? ¿No? ¿Y qué año era ese? 1300, hermano. ¿Qué sucedió en ese entonces en el mundo? La peste negra. La peste negra acabó casi con el 80%
de la población de Europa, ¿no? Imagínese eso, de 10 personas, 8 iban a morir. Fue un evento terrible. Los pocos cristianos que había estaban oprimidos. La iglesia dominaba al hombre. Y a pesar de eso, el hombre todavía estaba enfrentando la peste negra, ¿no? Un virus, una bacteria que estaba acabando con toda la población, hermanos. No había época más oscura que esta. Sin embargo, ¿qué debe recordar usted de esta época? Dios aún ahí estaba obrando. Aún en sus momentos más duros, hermano, cuando usted crea que todo el mundo lo abandonó, todo le está saliendo mal, Dios aún está ahí y está obrando, solo está esperando el momento para que se cumpla su voluntad. Confíe en Él. 1000 años, hermanos, de oscuridad total, hasta que Cristo y Dios mismo dijeron, suficiente, es momento de actuar. ¿Qué hacía la iglesia durante esta época? Porque, bueno, parecía que prácticamente estaba extinto. Dios seguía obrando en pequeños monasterios. Había gente que todavía leía el Evangelio y decía, esto no es real, y se separaba de la iglesia católica. Por eso hubo muchos monasterios en esa época al norte de Europa, hacia el sur, en el que buscaban agradar a Dios a través del Evangelio y aún así eran perseguidos, hermano. De verdad que fue tiempos difíciles en esa época. Imagínense, el Evangelio aún todavía se conservaba en los Alpes, ¿no? En Inglaterra alguien tomó las escrituras, lo tradujo y lo llevó allá, ¿no? John Wycliffe, los Husitas también, un grupo que ellos sí se encargaron de proclamar el verdadero Evangelio y la iglesia los persiguió y los mató a todos. Sin embargo, a pesar de esta época oscura y de penumbras, hermano, Dios seguía presente y iba a obrar y no iba a permitir que el evangelio siguiera oculto por más tiempo. Y entonces viene el gran despertar, hermanos. En el año 1500, Dios dijo, hasta aquí, no más, no voy a permitir que el hombre siga corrompiendo mi evangelio, no voy a permitir que mis escrituras sigan encadenadas y voy a despertar. Y es en esta época en la que Dios obró, nosotros no reconocemos, ¿no?, a Lutero como un grande, como un santo, no, reconocemos a Dios, que Él obró a través de Martín Lutero para despertar a la iglesia de ese letargo y de esa opresión, hermano, que se vivía. Y fue precisamente ese versículo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Quién fue Martín Lutero, hermanos? Bueno, déjenme contarles un poquito acerca de él. Él nace en 1483, ¿no? En una familia, pues, relativamente trabajadora, buena. Recordemos, era la iglesia católica la que dominaba, y él podría decirse que era una persona buena, ¿no? Dentro de lo que cabe, justa. Él siempre buscaba la justicia. Él desde muy temprana edad tenía instruido ese sentido de justicia en su vida. Entonces su padre, pues al ser abogado, también le instruyó, ¿no?, a Martín Lutero para que también fuera abogado. Era un estudiante aplicado, fiel a su familia, y se empezó a preparar en esto, ¿no?, en convertirse en un gran abogado. Sin embargo, estudiando en la universidad, un día de regreso a casa, cuenta Martín Lutero que empieza una tormenta terrible, ¿no? Terrible. Y no sé si a usted seguramente ha estado en provincia, ¿no? Nosotros vivimos mucho tiempo en provincia, si ha tenido oportunidad de vivir tal vez en un rancho o en lugares muy abiertos. Las tormentas allá se disfrutan, bueno, no sé si la palabra correcta sea disfrutar, pero se viven de una manera muy distinta, hermanos, ¿no? Aquí estamos en la comodidad de nuestra casita, ¿no? Cubiertos y todo, pero si una tormenta te agarra en un campo abierto, debe ser terrorífico, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada que detenga los rayos, los puedes ver, se sienten cercanos, el viento, la lluvia. Y entonces cuenta Martín Lutero que cae una tormenta terrible y empiezan a caer rayos cerca de él, ¿no? Imagínese esta escena terrorífica, y él cae de rodillas, ¿no? Martín Lutero, y dice, recordemos que él era católico, ¿no? Dice, Santa Ana, ¿no? Le está orando a la Santa Ana, salve quien sea, ¿no? Sálvame y me haré monje, te lo prometo. Solo rescátame de esta tormenta y permíteme llegar sano y salvo a mi casa. Y efectivamente, ¿no? Pudo salir corriendo Martín Lutero,
y llegó a su casa sano y salvo. Y recuérdese lo que le dije, él tenía este espíritu de justicia muy dentro de él y dijo, tengo que cumplir mi palabra. Se deja los estudios en leyes y derecho y se mete para ser monje. Y ahí es donde empieza Lutero a lidiar con la ira de Dios. Él interpretó este evento de que Dios estaba enojado con él, ¿no? Y entonces Martín Lutero dijo, pues me voy a hacer monje, voy a cumplir mi palabra y voy a empezar a tratar de agradarle. Y aquí es donde empieza lo que muchos conocen como la el tormento de Lutero. Es decir, él empieza a leer las escrituras y se da cuenta de que no hay manera de que puedas agradar a Dios, siempre vas a fallar. ¿Sabe cuántas horas pasaba al día Martín Lutero en el confesionario? De 6 a 8 horas diarias, diarias, diciendo, me levanté, abrí mis ojos y no le di la gloria a Dios. Me desperté con el pie izquierdo en el lugar del derecho, entonces le fallé a Dios. Y pasaba horas y horas en el confesionario porque tenía miedo de que esa ira que vio de Dios se fuera sobre él y todavía decía, si esta ira la traslado al infierno va a ser 100 veces peor. ¿No? ¿Qué me va a salvar de esa ira? Entonces pasaba horas leyendo las escrituras, orando y sobre todo en el confesionario. Ya tenía hartos a los otros curas, ¿no? Porque decían, Lutero, ya vete a dormir, ¿no? Ya déjame en paz. Llevamos 6 horas aquí. Imagínense lo que es estar 6 horas diciendo, hice esto, solo hoy. Y sabían que al otro día Lutero iba a estar otra vez 6, 7, 8 horas en el confesionario tratando de pedir perdón por todos sus pecados y tratando de portarse bien. Estaba alterado completamente, ¿no? Por esta imagen. Cuenta Martín Lutero que durante esta época llegó a odiar a Dios, porque dice, jamás te voy a satisfacer, jamás voy a ser lo suficientemente bueno, ¿no? No voy a poder estar a la altura, me vas a castigar, voy a ir al infierno y voy a hacer ahí 10 veces peor mi tormento, ¿no? Y tristemente no había nada, ¿no? En la iglesia que pudiese ayudar a Lutero. Entonces, uno de los párrocos, ¿no? Del monasterio, monje, o el título que tuviera, le dice, ¿sabes qué, Lutero? Necesitas un respiro, ¿no? ¿Por qué no vas a Roma? Entonces lo mandan a Roma, ¿no? En un viaje en 1510 para que se despejara un poco y pudiera conocer allá la iglesia. Pues salió 100 veces peor, hermano. Porque cuando Lutero llega a Roma se da cuenta de toda la corrupción que había en la iglesia. Recordemos que estaba en un monasterio, entonces su conocimiento de cómo estaba en ese entonces la iglesia era muy cercano, lo que solo hacían en el monasterio. Pero cuando viaja a Roma ve que se venden indulgencias, que el clero estaba completamente corrupto, lleno de lujos, de oro, las personas pobres, sin manera de poder ser salvas y empieza, ¿no? Todo esto a hacer peso y mella en el corazón de Martín Lutero. Entonces regresa de ese viaje y en lugar de que se comportara distinto y viera la otra iglesia y aspirara a otras cosas, se metió más, ¿no? Lutero en este sentimiento de presión, de odio a Dios por las escrituras, de no poder ser completamente suficiente para él. Y entonces ahí, ¿no? Es cuando Dios empieza a obrar en su vida y otro monje que era líder le dice, ¿sabes qué, Lutero? Mira, si te tengo aquí sirviendo en el monasterio, no nos vas a dejar en paz, no vas a sentirte bien, mejor haz algo de provecho, ¿no? Y lo pone a impartir clases, ¿no? Y le dice, vas a predicar 2 libros, Lutero, Salmos y Romanos. La carta, lo que se conoce al día de hoy como la carta teológica más avanzada de todo el Nuevo Testamento, hermano. Si usted quiere meterse de lleno a leer, me pregunta, oye, hermano, ¿cuál es la carta más complicada del Nuevo Testamento? Quiero estudiarla, la más avanzada. Romanos. Ahí está todas las bases del Evangelio. Ahí está la salvación por gracia, el sacrificio de Cristo. No es fe, es por obras. Es dificilísimo. Cuando nosotros lleguemos a estudiar Romanos se va a poner muy bueno, hermanos, porque ahí sí le garantizo que vamos a estar un año con ese libro. Fácil, ¿no? Pero bueno, dispondremos el tiempo cuando Dios nos lleve a predicar Romanos. Y ponen a Lutero a estudiar Romanos. Y entonces Lutero, en lugar de solo seguir instrucciones y solo hacer lo que le decía la iglesia, empieza a estudiar la palabra de Dios y eso cambia por completo. Entonces está estudiando Romanos, ¿no? Lutero, y empieza a leer las escrituras y es justo cuando llega, ¿no? A Romanos 16 y 17 cuando dice, el justo solo por fe vivirá.
Y entonces Lutero empieza, Dios abre su entendimiento, ilumina su conocimiento y dice, oye, la justicia de Dios yo no puedo cumplirla nunca, pero ¿quién ya lo hizo por mí? Cristo. Entonces, Cristo me imputa esa justicia y ahora puedo servirle y puedo buscarle con amor. ¿Por qué? Porque Cristo ya la cumplió por mí. Digo, ahorita no vamos a entrar en el tema de la justificación, la salvación por fe y demás, aunque ya vimos un poco, hermanos, en Efesios, pero esto cambia por completo. Está una frase muy famosa de Lutero que dice que cuando terminó de leer Romanos, dice, cuando comprendí esto, me sentí renacer. Las puertas del paraíso se abrieron para mí. Imagínese estar todo el tiempo agobiado, nunca voy a satisfacer a Dios, Dios me odia, la iglesia está corrupta, y cuando lee Romanos ve cómo funciona el sacrificio de Cristo y dice, ahora puedo vivir para Dios, para agradarle. Entonces, es en ese momento en que Dios despierta a Lutero, le enseña que la salvación es por fe, no por obras, y en ese momento él realiza por primera vez su verdadera conversión. Entiende cómo funciona el Evangelio y dice, tenemos que hacer algo, tenemos que llevar esto a otras personas. Y entonces llega el famoso día, hermanos, del 31 de octubre de 1517. Por eso les pregunté, ¿no? ¿Qué celebran los hombres allá afuera habitualmente el 31 de octubre? Pues bueno, ¿no? Halloween, Día de Muertos, todas estas fiestas a las que pues, no participamos, ¿no? Y yo le dije, los cristianos tenemos una fecha importante, ¿no? No la celebramos, ¿por qué? Porque la Biblia solo nos instruye a celebrar dos fiestas, hermano, ¿no? En el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las dos únicas festividades que tenemos los cristianos? Pregunta de examen. ¿Alguien sabe? Bueno, nuestro pastor sí sabe. Por eso no lo volteo a ver a él. Los cristianos solo tenemos dos festividades que festejar, hermanos. ¿Cuáles son? Están en las escrituras. Por ahí va, la Pascua se transformó en ¿qué? La cena del Señor. La cena del Señor. Y usted dirá, "Oiga, hermano, ¿y cuándo lo vamos a celebrar?". No se impaciente, ya vamos para allá, ¿no? Antes de fin de año vamos a tener una predicación especial y vamos a celebrar nuestra primera cena del Señor como iglesia. Va a ser algo hermoso, prepárese. ¿Y cuál es la segunda festividad o celebración que los cristianos sí pueden hacer? De manera teológica se conocen como sacramentos. Solo tenemos dos sacramentos. Uno es la cena del Señor y el segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra gran fiesta que sí podemos celebrar los cristianos? El bautismo. Son las únicas dos fiestas que tenemos, hermanos, la cena del Señor y el bautismo. Pero bueno, ay, ya se me fue. Entonces, el 31 de octubre no lo celebramos como tal, porque es decir, no nos ponemos y nos vestimos de Martín Lutero y yo vengo vestido de monje, no, eso no va a suceder. Pero, pero sí es una fecha hermosa en la que Dios despertó. Ese día Martín Lutero escribió 95 tesis, hermanos, de todo lo que estaba mal en la iglesia, todo lo que estaba corrupto, las indulgencias, el pago de dinero por perdón de pecados, la confesión, dejar el evangelio atrapado por encima del poder papal y sacerdotal. Él escribió 95 tesis y ese día, el 31 de octubre de 1517, las tomó, fue a la parroquia principal y las clavó una a una en la puerta de la iglesia. Eso es lo que recordamos al día de hoy, porque ese día el evangelio regresó, hermanos. Se implementó un despertar que resonó en todo el mundo. Se empezaron a despertar el evangelio en diferentes monasterios, muchos empezaron a escuchar nuevamente las escrituras, se empezó a traducir la palabra de Dios a los idiomas de las personas, ¿para qué? Para que las pudieran leer, porque ya no dependían solo de las personas que mentían, que escondían, que decían, solo yo tengo la verdad y tienes que hacer lo que te digo. No, la palabra de Dios, ¿no? Y no crean que la vida de Martín Lutero fue buena, ¿no? A partir de ese momento empezó a sufrir doble persecución, tanto por el Estado como por la Iglesia Católica Romana, ¿no? El mismísimo rey Carlos V, ese famoso rey de los chocolates, ¿no? Lo citó, ¿no? Y le dijo, retráctate, Lutero, te doy una oportunidad antes de matarte. Y es una frase
que retumba al día de hoy, ¿no? Porque Martín confiesa, ¿no? Lutero confiesa que estuvo a punto de decir, ¿sabes qué? Pues no, ¿no? Tal vez estoy mal, ¿no? Y me van a cortar la cabeza. Y toda esa noche, ¿no? Estuvo orando, pero Dios se le reveló. Y ¿se acuerda de esa valentía en esos años del 300 al 500 después de Cristo? Ese valor que Dios puso en esas personas para que soportaran la persecución. Dios lo puso en Lutero. Y delante del rey y de todas las personas que lo estaban acusando, dijo: a menos que se me convenza con el testimonio de la Escritura, de la palabra de Dios, no por lo que diga el Papa, no por lo que digan los sacerdotes, sino por la Sagrada Escritura, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. No puedo retractarme, que Dios me ayude. De todo lo que dijo y todo lo que decía la palabra de Dios, valientemente él dijo: hagan conmigo lo que quieran. La palabra de Dios dice eso y no puedo retractarme. Y esas palabras, hermanos, retumban al día de hoy. ¿Cuál fue el fruto del esfuerzo que Dios puso en este hombre y que Dios después empezó a despertar en muchas personas? Lo que conocemos como la base del cristianismo, las 5 solas. Más adelante las vamos a estudiar, no se preocupe, pero aquí se las enumero y se las menciono rápidamente. ¿Cuáles son las 5 solas que son la base y el fundamento del cristianismo real que seguimos al día de hoy? Son estas. Son la escritura. Solo la palabra de Dios es autoridad. No lo que yo diga, no lo que nuestro pastor diga, no lo que escuchó en otras iglesias. Si no está en las escrituras, no viene de parte de Dios. Por eso yo lo puedo venir aquí un día y decirle: hermanos, tuve un sueño en el que Dios me dijo que hay que pintar esto de rosa y aquí lo vamos a llenar de dinero. Y, hermano, ¿dónde está eso en las escrituras? No está ahí. Entonces, no, la autoridad máxima de la iglesia y de las personas que creemos en Cristo es que las escrituras, solo fe, solo podemos alcanzar de salvación a través de qué? De la fe. No es a través de dinero, no es a través de cuánto se esfuerza, sino de que crea en la obra de Cristo. Solo gracia, es decir, el regalo de la salvación se gana o se pierde, que si se pierde, que si la tiro, que si no lo ocupo, es un regalo de Dios. No la merezco, viene solo de parte de Dios y Él, aún yo siendo pecador, me amó. Solo Cristo. Quiere decir que no hay ningún otro mediador, no hay santos, no hay Virgen María, no hay nadie. Solo podemos llegar a Dios a través de quién? De Cristo. Y finalmente la última sola, solo a Dios la gloria. Todo lo que hacemos, todo lo que está en las escrituras y toda la historia del hombre es solo para qué? Para darle la gloria a Dios, no a nosotros, no a ningún hombre, no a Martín, no a los grandes mártires. Toda la gloria es solo para Dios. Todo ese movimiento que empezó Dios mismo a través de la vida de grandes hombres retumba al día de hoy, hermanos, a través de estas bases. Agradecemos a Dios porque el esfuerzo que Dios hizo en esta época, podemos hoy buscarle, adorarle con toda confianza, sabiendo que nosotros obedecemos sus escrituras y algún día, hermanos, estaremos en su gloria junto con los que amamos por toda la eternidad. Gloria a Dios por lo que hizo y empezó en estos años el Señor y que se reflejan hasta el día de hoy. Y bueno, ya para terminar brevemente, eh, tenemos 10 versículos pendientes de Efesios, pero rescaté los 2 versículos principales que eran los que teníamos que platicar el día de hoy. ¿Se acuerda que ya hace algunas semanas le hice esta pregunta? Oiga, hermano, ¿tenemos apóstoles y profetas al día de hoy? Se la vuelvo a preguntar. Hermanos, ¿tenemos apóstoles y profetas al día de hoy? ¿Cuál es la respuesta? Así he escuchado, ¿no? Seguramente en alguna iglesia donde dicen el apóstol Teofilito, ¿no? Aquí tenemos un profeta, hermanos, el profeta Juan, ¿no? Que nos revela la palabra de Dios. Vamos a estudiar brevemente la palabra de Dios. ¿Qué dice? Versículo Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a unos profetas. ¿Cuál era la función de los apóstoles, hermanos? Eran testigos oculares de Jesús. Es decir, ¿cuál era el primer requisito? Lo vieron vivo, ¿no? ¿Cuál era el segundo requisito? Jesús les dio autoridad divina para que sean apóstoles. Es decir, Jesús mismo le dice: tú eres mi apóstol.
Es por eso que conocemos a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento y a Pablo, quien se le aparece Jesús mismo y le dice, tú eres mi apóstol. Entonces, a día de hoy, ¿alguien sigue vivo que haya visto a Cristo con sus propios ojos y que tenga la autoridad de ser apóstol? La respuesta es no. Por eso no podemos tener apóstoles al día de hoy, ¿no? ¿Qué dice Hechos 1, 21, 22? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día entre nosotros, fue recibido arriba. Es decir, el requisito es, estuviste con Jesús, caminaste con Él. ¿Y cuál es la gran autoridad y la gran responsabilidad que tenían los apóstoles? Escribir el Nuevo Testamento. Entonces, si yo al día de hoy me pongo y le digo, hermano, ¿sabe qué? Soy el apóstol Caleb y a partir de ahí me va a decir el apóstol Caleb, ¿no? Uno, no puedo, porque tuve que haber visto a Cristo con mis propios ojos en el tiempo en el que caminaba en la tierra. Eso no va a suceder. Cristo me tuvo que haber dado el título de apóstol, no me la dio. Y tercero y más importante, los apóstoles tenían la autoridad para escribir las escrituras. Eso significaría que si yo me autoproclamo apóstol el día de hoy, podría crear primero de Caleb 3:15. Eso sería, ¿qué, hermanos? Una herejía. Entonces, Dios puso ese fundamento en su momento y ya no está vigente al día de hoy. Y parecidamente es lo mismo que funciona con los profetas. ¿Cuál era la función de los profetas, hermanos? Ellos recibían la revelación de Dios y le daban la voluntad de Dios al pueblo. Recuérdese que en todo el Nuevo Testamento no había Biblia. Entonces Dios le hablaba a su pueblo a través de quién? A través de los profetas. Por eso ellos podían proclamarse profetas, pero no tenían una vida fácil, hermanos. Vivían en santidad, vivían destinados para servir a Dios y solo podían decir lo que Dios les había revelado, ¿no? Y en el Nuevo Testamento aún se mantuvieron algunos profetas. ¿Por qué? Porque todavía las cartas del Nuevo Evangelio estaban por escribirse. Entonces ellos proclamaban la verdad del Evangelio, lo que Dios les mostraba y lo que los apóstoles les decían. Y entonces aquí es donde tenemos el principal versículo en el que basamos que esto ya no está vigente el día de hoy. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cuando usted va a construir una casa, hermanos, ¿cuántos fundamentos pone? Uno, ¿no? No pone, voy a poner el fundamento de mi casa y luego otro fundamento y luego otro fundamento y ahora sí voy a construir. La casa solo tiene un fundamento. Lo mismo la iglesia, solo tiene un fundamento. La estableció a través de los apóstoles y los profetas. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Lo que Dios nos reveló a través de los apóstoles y los profetas. Ya no necesitamos ningún fundamento más, ya lo tenemos. Entonces, ya no están vigentes estas dos funciones, hermanos, al día de hoy. No juzgamos, ¿no? Las iglesias que aún pues, puedan interpretar por ahí pues, pueden interpretar la palabra de Dios de diferentes maneras, pero nosotros sabemos que no. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Apocalipsis? ¿No? Maldito aquel que le agregue algo a las escrituras. Ya no hay apóstoles que puedan hacer las escrituras. ¿Y qué dice Hebreos 1 del 1 al 2? ¿No? Versículo más importante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de quién? De su Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya no necesitamos profetas al día de hoy, hermanos, porque Dios nos habla a través de quién? De Cristo. ¿Y dónde encontramos la voluntad, la obra y lo que Dios quiere para nuestras vidas a través de Cristo? En las Escrituras. Son dos funciones que ya no tenemos entonces al día de hoy. Y ya para terminar, hermanos, entonces, ¿cómo se debe organizar una iglesia actualmente? No hay un reglamento exacto, ¿no? Que diga, la iglesia tiene que tener este y este puesto. Las escrituras dan muchas opciones. ¿Por qué? Porque pues, las iglesias pueden tener eh, diferentes situaciones que hagan, que tenga ciertos requerimientos. Pero bueno, ¿qué dice la segunda parte de ese versículo de Efesios? Entonces, ¿para qué instituyó Cristo y Dios mismo para su iglesia? Bueno, algunos instituyó evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
En la Biblia, si usted estudia cómo debe organizarse la iglesia, va a encontrar que estos tres oficios, hermanos, son intercambiables. Cuando usted va al griego, al idioma original, se da cuenta que son intercambiables, ¿no? Es decir, vale tanto para lo mismo, tiene el mismo valor un pastor que un anciano y que un obispo, es decir, es el mismo oficio. Sin embargo, cuando estudiamos las escrituras, sabemos que fue mencionado con algo en particular. ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros como servidores le sirvamos y lo instruyamos a usted de diferentes maneras. Entonces, aquí en la IBC, ¿cómo entendemos nosotros la organización de la iglesia? Bueno, tenemos estos cuatro roles principales. ¿Cuál es el principal y el rol de dirección y de liderazgo más fuerte? El del pastor, ¿no? Es aquel que nos lidera con el ejemplo, con la oración, y aquel que dispone todas las cosas para que la iglesia siga en pie, se mantenga fuerte. También encontramos en las escrituras dos diferentes oficios, el de anciano y el del obispo. Recuerde, son intercambiables, pero aquí en la IBC los entendemos distinto. La posición del anciano pues es aquella que va a ayudar al pastor, ¿no? Cuando requiera ese esfuerzo adicional y quien van a estar velando por la tranquilidad y el orden en la iglesia. Es decir, si el pastor es nuestro máximo líder, ¿quién le está echando un ojo? ¿No? ¿Quién está viendo que se porte bien? ¿No? Que viva lo que está predicando, ¿no? O el pastor es la imagen más poderosa y más fuerte de la iglesia, no, él también tiene que rendir cuentas. Entonces, regularmente son los ancianos los que están vigilando, ¿no? Que todos se comporten conforme al Evangelio. Y después tenemos a los obispos. Los obispos los podemos entender como aquellos que están al frente de un área importante donde se requiere un rol masculino. Es decir, imagínense que tenemos evangelismo. Ah, bueno, un obispo puede estar a cargo del evangelismo. Tenemos el área de discipulado, hermanos. Ah, bueno, un obispo puede estar al frente de discipulados. Y tenemos el rol del maestro, que es el que tiene que estudiar las escrituras de manera formal. Es decir, no es solo que alguien que agarra la Biblia y dice, bueno, pues sí, la voy a leer y voy a intentar explicar. No, es alguien que tiene que estudiar de manera teológica y formal las escrituras. ¿Para qué? Para que pueda predicar el Evangelio. Entonces, entendemos el rol de liderazgo de la iglesia de esta manera. Somos una iglesia pequeña, hermanos, ¿no? Somos poquitos, entonces actualmente solo contamos con la función de pastor y de maestro. Si Dios en su voluntad permite que la iglesia crezca y después seamos muchos más y se requiere más cuidado del evangelio y del rebaño, bueno, entonces podremos hacer uso de los otros oficios. Actualmente, pues bueno, tenemos estos dos. Y recuerde que estos oficios solo lo pueden llevar a cabo los hombres. ¿Por qué? Porque el hermano Caleb es machista. No, porque la palabra de Dios así lo dice. Es una cuestión de rol, no es una cuestión de ser machista, de ser separatista, ¿no? De ser especialista, no. Es porque Dios lo dice. ¿Qué dice en Tito 1:5 al 6? ¿No? Permítame leérselo. Ay, ay, ay. Bueno, lo leo de aquí. Por esta causa te dejé en quieta, ¿no? Le está hablando Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de qué? De una sola mujer. Tiene que ser un hombre, hermanos, quien Dios señala para este tipo de roles. No es un tipo de discriminación, no es de ser más poderoso, o yo sí puedo, tú no puedes, no, es simplemente de obediencia. Dios dejó estos roles para liderazgo masculino y eso es lo que se hace. Ahora, ¿qué pasa con los otros roles que sí son mixtos, que pueden ser compartidos? Ah, bueno, la iglesia también puede tener estos tres oficios. Los consejeros, ¿no? Aquellos que están destinados para aconsejar. Si usted tiene alguna dificultad, obviamente nuestra principal fuente es el pastor, pero imagine que si somos una iglesia de 500, ¿no? Imagínese algo tan gigantesco, pues un pastor no se daría abasto, ¿no? Entonces se prepararían personas, cónyuges de preferencia, que pudiesen ser consejeros y ayudar a otros. Diáconos, que son servidores especialistas en algo en particular, también puede ser un liderazgo compartido. Nuestras esposas, que de verdad Dios les bendiga, ellas se hacen cargo de los pequeñitos, ¿no? Entonces ellas son diáconas, ellas pueden servir en eso. No es un rol de liderazgo, sino de servicio a Dios. Y los servidores, todos aquellos que dispongan su corazón para ayudar en algo en la iglesia, ¿no? Oiga, hermano, yo me encargo de doblar la silla. Perfecto, ¿no?
un rol más en el que puede ayudar a la iglesia. Entonces, este es el enfoque que tenemos más o menos de cómo se maneja la iglesia que Dios dispuso para usted. Y quiero terminar con eso, precisamente con ese versículo. Si tiene su Biblia, acompáñeme porque es un versículo importante que quiero que leamos y con esto terminemos el día de hoy, que nos extendimos, pero creo que estuvo un poquito a menos, hermanos. Deuteronomio 6, del 10 al 13. Con esto terminamos, hermanos, se los prometo. Deuteronomio 6, 10 al 13. Hermanos, recuerde que lo que le he dicho en semanas pasadas, esta es su iglesia. Dios dispuso todo para que usted hoy pueda congregarse y amarlo y servirlo. Dios puso, y ponga aquí atención, Dios dispuso a alguien en su corazón para dar este patrimonio, no para sí mismo, sino para que usted hoy se pueda congregar. Dios preparó el corazón de su pastor Alejandro para que por años sirviese a Dios, se preparase, orase, dispuese todo su dinero, todo su esfuerzo para servir el día de hoy. Dios puso en mi corazón el amarle, el servirle y el estudiar formalmente por horas, a veces días sin dormir para entregar las tesis, los ensayos que me piden para pasar las materias. ¿Y para qué? No para nuestra gloria, sino para que usted el día de hoy pueda aprender del Señor. Dios dispuso toda esta iglesia tan hermosa y tan maravillosa para que usted hoy se congregue. ¿Qué dice este versículo? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuidando de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él servirás, y por su nombre jurarás. Acuérdese, hermanos, no le costó a usted absolutamente nada que el día de hoy usted pueda escuchar de la palabra de Dios, amarle, cantarle, adorarle y escuchar su palabra. No se olvide que todo esto lo dispuso Dios para usted. Congréguese, ámele y viva en santidad. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, porque nos amó aún siendo pecadores y el día de hoy podemos servirle, escucharle y amarle en santidad. Vamos a orar, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque hoy nos has hablado de diferentes maneras, Dios, pero nos has enseñado cómo el cristianismo, Dios, a lo largo de los años, a pesar de momentos difíciles, de oscuridad, de persecución, se ha mantenido fiel, Dios, y el día de hoy podemos buscarte, amarte, adorarte con tal libertad, Señor. Y no solo eso, has dispuesto una iglesia, Dios, en la que nosotros no nos hemos esforzado, no hemos movido un solo dedo, pero tú has preparado todo para que podamos amarte y buscarte, Dios. Nosotros siendo pecadores, perversos, aún así nos amaste y nos traes a tu gloria el día de hoy, Señor. Permite que eso resuene en nuestra mente, en nuestros corazones, para que desde hoy mismo, Dios, podamos cambiar nuestras vidas, vivir vidas transformadas y mentes diferentes para honrarte, para amarte y para así mismo amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros familiares y un día alcancemos esa medida del varón perfecto que es tu Hijo Cristo. Gloria a Dios a ti, Señor, toda la gloria y toda la reverencia solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Nada más, nada que agregar, solamente recordando lo que nos dijo Caleb, Dios cómo tuvo cuidado y cómo fue obrando maravillosamente a través de todos estos años para que hoy pudiéramos llegar a su presencia. Y otra cosa que nuestro deseo, también nuestro corazón, mis hermanos, es que ahorita somos pocos y Dios ha puesto algo en mi corazón, nos está preparando. ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Ya ve? Ya Dios nos llama ahorita. ¿Para qué? Porque el día de mañana no sabemos si vamos a crecer y vamos a necesitar de cada uno de ustedes que sirva, ¿no? Los varones, no puedo citarlos, Adiel, Emma, Víctor, Toño, Luis, hermano, ¿no? Mario,
y también a cada una de ustedes en servir. No sabemos a dónde Dios nos mande el día de mañana. También Heriberto, ¿no? Que nos puede acompañar, no sabemos. Dios nos está preparando para que podamos crecer para su gloria. Hoy recibimos y mañana ¿qué? Compartimos y servimos a los demás. Bueno, ya por último, ya ahora sí, la otra semana tenemos un invitado especial, nuestro primer invitado a la IBC. Es un hermano que nos ha acompañado en esta trayectoria, ¿no? También ha sido un buen instrumento de Dios, un buen ejemplo en nuestras vidas. Y la otra semana él nos toca para que nos toca que nos pueda traer su palabra, la predicación y la enseñanza. Entonces le invitamos para que no falte. Y por último, recuerde, convide y póngase de acuerdo para ver qué podemos traer de hoy en 15. Dios les bendiga, ya puedes subir por sus pequeños. Nos vemos el próximo domingo.